Bonsoir. En esta clase conocerá los nombres de países en francés. Aprenderá la regla para saber si un nombre de país es femenino o masculino y cómo elegir el artículo correcto delante de un nombre de país. Les noms de pays en français, le genre, les nombres et l'article. Los países en francés tienen género y número. Cuando hablamos de género nos referimos a que hay una forma masculina y una forma femenina del país. Y cuando hablamos de número nos referimos a que hay una forma singular y una forma plural. Bien, ahora la pregunta es, ¿cómo saber si un nombre de país es femenino o masculino? Es muy fácil. Les pays qui se terminent par la lettre E son féminins. Cuando el nombre de un país termina en E, es femenino. Les pays qui n'ont pas de E final son masculins. Los países que no tienen una E al final son masculinos. De hecho, cuando el nombre de un país termina por una letra diferente a la E, es considerado masculino. Puede terminar en cualquier letra, menos en E, para ser considerado un país masculino. Cuando el nombre de un país termina por una E, colocamos dos pequeñas palabras delante de este nombre de país. La o el apóstrofe. Estas pequeñas palabras que anteceden al nombre de un país, en la gramática francesa son conocidas como artículos. Bien, colocamos entonces el artículo la delante de países que comienzan por una consonante. Por ejemplo, la Bolivie, la France, la Suisse, la Belgique, la Chine, la Turquía, la Rusia. Y vamos a colocar el artículo, el apóstrofe, delante de países que comienzan con vocal. Por ejemplo, l'Espagne, l'Inde, l'Irlande, l'Afrique, l'Asie, l'Australie. Voilà. Ahora bien, cuando el nombre de un país es masculino, colocamos el artículo le o el apóstrofe delante de ese nombre de país. Por ejemplo, le Japón, le Brésil, le Sénégal, le Canada, le Portugal, le Pérou, le Chili, le Venezuela, le Maroc, le Líban. Delante de países masculinos que comienzan por una vocal, vamos a colocar el artículo el apóstrofe, como en el país l'Iran. Para el resto de países que comiencen con consonante, vamos a colocar el artículo le. Bien, los países en francés también pueden ser plurales. Les pays qui ont un S final son pluriels. Para que un país sea considerado plural, debe llevar una S al final. Cuando el nombre de un país está en plural, colocamos el artículo le delante de ese país. Por ejemplo, les États-Unis, los Estados Unidos, les Philippines, las Filipinas, les Pays-Bas, los Países Bajos. Bien, existen algunas excepciones, para algunos países con respecto al género. Los siguientes países que tienen una E al final no son femeninos, sino masculinos. Estos países no se ajustan a la regla que indica que un país es femenino cuando termina por una E. Le Mexique, le Cambodge,
le Zimbabwe, le Mozambique, le Belize y le Surinam. Finalmente, deben saber que en francés existen algunos países que no necesitan de un artículo. Il y a des pays qui ne portent aucun article. Hay países que no llevan ningún artículo. Voilà quelques exemples. Y aquí algunos ejemplos. Cuba, Singapour, Madagascar, Chypre, Malte, Haïti, Andorre, Taïwan, Monaco, Israël, etc. Et voilà, c'est fini l'explication. Merci de l'avoir suivi. On se voit dans une prochaine leçon. À bientôt!